Las claves de la información, seguilas en Asteriscos, con José Calero e Iván Damianovich. Esto que estás oyendo ya no soy yo. Es el eco del eco del eco de un sentimiento. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Otro miércoles para compartir toda la información política y económica en nuestros asteriscos. Información clave a mitad de semana. Hoy con el dato saliente de un reciente anuncio que ha hecho el gobierno argentino. La Argentina va a producir la vacuna conocida como Oxford, o la que se ha impulsado en Inglaterra a partir de esa universidad y del laboratorio AstraZeneca. Bueno, junto a México, Argentina va a ser uno de los dos países de América Latina que va a producir una versión local de esta vacuna. AstraZeneca tiene una instalación en Aedo, en el conurbano bonaerense, y se estima que allí el país producirá decenas de millones de dosis que se distribuirán luego a toda Latinoamérica. Lo anunció el presidente Alberto Fernández junto al ministro de Salud Ginés González García. La estimación es que en el primer semestre del 2021 ya estarán aprobadas estas dosis para empezar a aplicar. La gran ventaja que tiene esto para la Argentina es que se garantizará el acceso a todas las dosis que sean necesarias para su población. Ya incluso hay un plan armado sobre quiénes serían los primeros en ser vacunados, con el personal de salud a la cabeza. Así que una noticia extraordinaria para la Argentina en medio de una lucha sin cuartel contra el avance de coronavirus que ya ha dejado más de 5.000 muertos en el país. Va a ser uno de los temas a analizar esta noche en el programa porque ha adquirido una relevancia de primerísimo orden este anuncio realizado por el gobierno nacional. Lo vamos a hacer hasta las 21 junto a Iván Damianovich. ¿Cómo estás, Iván? José, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, comentando, esto que acaba de terminar, el anuncio realizado por el gobierno, muy buenas noticias. Alberto Fernández había arrancado la jornada felicitando al presidente de Rusia, Vladimir Putin, por la aprobación allí de una vacuna contra el coronavirus que todavía despierta polémicas en el mundo, pero ahora, esta participación de la Argentina en un evento de primerísimo nivel, que es el desarrollo de la vacuna de Oxford con AstraZeneca, y parte de esas vacunas se van a producir en el país. Bueno, José, dos cosas me parece iniciales como para compartir, ¿no es cierto? Lo primero, evidentemente, desde que comenzó, diríamos, en Occidente este problema, Argentina ha tenido un rol importante, en el sentido de que tanto por la prematura, si querés, o incipiente, o extremadamente precavida, como quieran calificar, decisión del gobierno de plantear una cuarentena y una restricción muy fuerte sobre las actividades, que impactó enormemente en la cantidad de contagios y muertes, al menos en toda una primera cantidad de meses, en contraste con el resto de la región, lo que posibilitó que algunos estudios fueran incluso realizados en la Argentina con pacientes en Argentina, a nivel internacional. Entonces me parece que Argentina viene mostrando, a partir de sus equipos médicos y científicos, recordemos también cuando logró el CONICET avanzar sobre el genoma de este virus, también muy importante, cuando incluso se detectó en el propio CONICET una manera de llevar adelante una suerte de registro de detección rápida de este virus, también sorprendiendo una noticia a nivel mundial. Y luego fue el turno del laboratorio Pfizer,
con también un proyecto muy interesante a nivel mundial, con también su correlato en la Argentina. Bueno, ese es el primero. Y lo segundo, evidentemente, José, en las últimas 24 horas tenemos la noticia de Rusia y tenemos la noticia de Oxford, esta última que la verdad que nos llena de esperanza en algún sentido, pero también nos da, me parece, José, alguna especie de certidumbre en términos cronológicos. ¿Qué quiero decir con esto? Estamos empezando a ver, sin temor a equivocarme, una lucecita por allá lejos. Fíjate que el hecho de que el presidente haya hecho este anuncio, que por otra parte tomó de sorpresa, no sé si coincidís conmigo, pero a gran parte de la opinión pública y sus analistas, el hecho de que ya estemos planteando una vacuna para el próximo primer semestre del año que viene, nos dice dos cosas, José, y disculpame lo extenso, pero termino el concepto con esta idea. Lo primero es ratificar que este año está perdido. Podrá haber más, menos apertura, más, menos actividad, más, menos regreso paulatino a las clases presenciales, como seguramente después conversaremos sobre las hipótesis que trabajan por la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, el año está perdido, en definitiva. Y lo segundo es que, bueno, ya hay que planificar para 2021 a partir de una agenda que va a tener a la vacuna en lugar central. Será la de Oxford, será la de Pfizer, será la de Rusia. En todas ellas Argentina está bien. Recordemos que Alberto Fernández también hoy felicitó al presidente Vladimir Putin en un mensaje. Entonces, me parece que dentro de esta pesadilla que estamos viviendo desde el mes de marzo en estas latitudes, bueno, hoy es un día, todavía no conocemos, por supuesto, el número de infectados y de muertos, pero hoy es un día, si querés, para abrigar cierta esperanza. Sí, y el gobierno buscó instalar, Iván, cierta recuperación económica. Lo vamos a conversar ahora mismo con el director de la consultora Ecogo, con Martín Botier, que está en línea. Martín, José Calero, Iván Damianovich, te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estábamos comentando esta información de último momento, que el gobierno anunció que un capítulo de la vacuna de Oxford se va a producir en la Argentina, pero hoy hubo reunión de gabinete económico. Allí el equipo del ministro de Desarrollo, Matías Culfas, difundió varias cifras que estarían indicando, según el gobierno, que empieza a haber cierta recuperación, sobre todo en la industria, y queríamos tener tu perspectiva. ¿Hay un principio de rebote a nivel económico? Bueno, cuando uno mira lo que son los datos adelantados, ¿no? Los indicadores de alta frecuencia o de mayor frecuencia que uno tiene para evaluar la evolución de la actividad, por ejemplo, uno puede mirar es la demanda eléctrica de la industria, ¿no? Que es un dato que uno lo tiene con una semana de rezago, y cuando uno mira ese nivel, ese número, ese porcentaje, en las primeras 2 semanas de cuarentena, que fue la cuarentena más dura, a fines de marzo y principios de abril, la demanda eléctrica de la industria había caído al 60% de un día o de una semana pre-cuarentena, ¿no? Había pasado al 60%, estaba operando al 60% la demanda. Cuando uno mira el último dato de fines de julio, ese número está en 85%. Con lo cual, cuando uno, va tomando ese dato y algunos otros datos también que quizá con más rezago, pero que se han ido publicando, lo que uno ve es que la economía parece haber hecho, por lo menos lo que es el nivel de actividad y sobre todo la industria, parece haber hecho piso durante el mes de abril, que fue el mes de la cuarentena más intensa, más dura. En mayo se vio un rebote, no lo llamaría quizá recuperación, pero sí un rebote en línea con una flexibilización del aislamiento obligatorio. Eso se prolongó durante junio. Probablemente en julio se haya mesetado un poco, ¿no? Dado el endurecimiento de la cuarentena en lo que es el área metropolitana de Buenos Aires, pero efectivamente, ¿no? Cuando uno mira los números de actividad,
se ha visto un rebote. Si uno toma la demanda eléctrica, estamos un poco más de mitad de camino de lo que se perdió desde abril, pero bueno, digamos, es importante tener en cuenta que estamos hablando de un rebote, ¿no? Digamos, para que la economía vuelva a crecer, me parece que todavía falta. Un dato que ponderaron hoy los funcionarios en la reunión de gabinete económico fue, por ejemplo, que mientras la actividad industrial había caído 26% en mayo, esa baja se redujo al 6%, 6.6% en junio. Esta fue una de las cuestiones que se destacaron. También se mencionó el rebote que está habiendo en insumos para la construcción, según datos privados, una suba del 13.6% en julio. Bueno, de acuerdo a la óptica de los funcionarios, se suma el tema energético que vos mencionabas con detalle. Bueno, da como para empezar a imaginar una leve recuperación que, por supuesto, no va a permitir terminar el año con buenas cifras. Ya se habla de un 11-12% de caída de Producto Bruto, pero sí que el impacto económico de la pandemia estaría alcanzando algún piso. Sí, efectivamente, ese piso probablemente se haya alcanzado en abril. Básicamente, digo, quizás magnitudes de caída históricas que se han visto a lo largo de todo el mundo y que han sido consecuencia, bueno, de una pandemia muy significativa, ¿no? Digamos, la más fuerte en un siglo, y medidas de los gobiernos que básicamente cerraron sectores enteros de la economía, ¿no? Con lo cual eso generó desplomes muy fuertes, y a medida que la economía se iba reabriendo secuencial, paulatinamente, bueno, también se genera una recuperación frente a una base de comparación que es muy baja, ¿no? Con lo cual, ahí lo que me parece que va a ser el desafío es, digamos, recuperar los niveles y volver a crecer, ¿no? Digamos, volver a tener un crecimiento genuino. Y hay que tener en cuenta también un poco que este rebote, ¿no? Los datos que uno va dando, también son datos a nivel agregado, pero hay también mucha disparidad a nivel de sectores, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, lo que es la industria en alimentos y bebidas, por ejemplo, que sectores que han sido muy afectados por la pandemia, fundamentalmente de servicios, ¿no? Que son los bares, los restaurantes, el turismo, los gimnasios, que son sectores de la economía que les va a llevar mucho tiempo recuperarse, que es probable que haya habido destrucción de capital en el medio, ¿no? Digamos, cierre de establecimientos, aumento en el desempleo, con lo cual hay una disparidad entre sectores que eso también va a condicionar un poco la recuperación y quizá queda un poco escondido detrás de los números agregados de actividad, pero bueno, me parece que también tenemos que diferenciar eso, ¿no? Lo que es el rebote, simplemente porque se va reabriendo la economía, y un crecimiento que empiece a ser genuino, teniendo en cuenta que Argentina, al momento de entrar en la pandemia, ¿no? Y al momento de tener estos desplomes históricos con los cierres de la economía, Argentina ya venía en recesión desde hacía 1 año y medio, ¿no? Con lo cual, me parece que el gran desafío que tiene la economía argentina es, obviamente, empezar o continuar lo más robustamente posible la recuperación post-pandemia, pero además empezar a volver a crecer después de 2 años de recesión y después de una década donde el PBI per cápita se mantuvo estancado. Martín, Iván Damianovich, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Iván? Ahora, hoy uno observaba los datos de la primera semana de vigencia de la tasa de plazos fijos en el 33%, aparentemente, bueno, hubo muchos ahorristas que decidieron colocar sus pesos en estos plazos fijos. También vemos constante presión sobre el cambio, sobre el tipo de cambio, con una necesidad permanente de refugio, de búsqueda de refugio de valor. ¿Cuál es el escenario que estás viendo en relación a la inflación, que es el gran problema, si querés, me parece, en el que nos estamos enfrentando desde hace ya tiempo, pero que además, en virtud de la emisión, si querés,
desproporcionada o desmedida, como quiera llamarlo, a la que hemos asistido en los últimos tiempos, bueno, en algún momento esto va a impactar sobre el índice de precios, ¿no es cierto? Bueno, es una pregunta muy importante. Efectivamente, la emisión monetaria de estos últimos meses ha sido histórica, estuvo vinculada al financiamiento de un déficit fiscal también que se amplió en gran medida como consecuencia de la pandemia. Y Argentina, bueno, entró a esta pandemia sin ahorros y sin acceso al crédito, con lo cual el único mecanismo disponible para financiar ese agujero fiscal, ese aumento en la brecha fiscal, ha sido el financiamiento monetario del Banco Central. Durante la pandemia ha habido ciertos factores transitorios que anestesiaron la inflación, ¿no? Que básicamente muy vinculados a la cuestión de pandemia, tanto lo que es inflación de costos como una reducción en la velocidad de circulación del dinero, como todas cuestiones que han ayudado a que la inflación cada vez se cierre. Ahora son factores transitorios que a medida que se vuelven a ir levantando las palancas de la economía, bueno, empiezan a ser cada vez más débiles, y efectivamente ahí es muy importante digamos, cuáles sean las señales que dé la política económica hacia adelante, pensando que la inflación se va a acelerar respecto a los promedios que hemos visto durante la pandemia, pero bueno, ¿qué tanto se va a acelerar? Digo, ahí ya creo que empiezan a jugar cuestiones de política económica, y ahí señalaría dos cuestiones. Por un lado, la cuestión vinculada a la deuda, que hemos tenido buenas noticias en el sentido de un primer principio de acuerdo con los acreedores. Es importante que eso se termine confirmando, que se alcancen las mayorías necesarias y que se despeje definitivamente la cuestión de la deuda, la incertidumbre. Y, en segundo lugar, también va a ser muy importante las señales que brinde el gobierno en relación a la política fiscal y a la política monetaria, ¿no? Que este aumento en el déficit fiscal, que haya estado vinculado a la pandemia, que haya sido transitorio y que se empiece a converger a una situación fiscal más ordenada. Digo, eso creo que es una señal muy importante que tiene que explicitar el gobierno. Y en segundo lugar, también una política monetaria que tenga una estrategia de salida, como bien decís, una cantidad de pesos muy significativa en la economía, y es importante que el Banco Central tenga una estrategia de salida sobre cómo administrar ese excedente de liquidez. Hasta ahora ha dado algunas señales, tratando, digamos, de aumentar la tasa de interés que remunera el ahorro, pero me parece que, dada la magnitud de la emisión, bueno, hacen falta señales en términos monetarios, y algo que es muy importante hacia adelante, y que en la Argentina cada vez que no ocurrió siempre terminó mal, es muy importante que haya un sendero alineado entre tres variables, ¿no? La inflación, la tasa de interés en pesos y el dólar. Digo, es muy importante que esas tres variables vayan alineadas en los próximos meses, porque eso es fundamental para la consistencia macroeconómica, y de esa consistencia macroeconómica y de la consistencia que tenga la política fiscal, creo que va a depender en los próximos meses qué tanto se acelere la tasa de inflación. Martín, gracias, te mandamos un abrazo. Un abrazo para ustedes y muchas gracias. Estaba Martín Botier, director de la consultora EcoGo. Iván, se acaba de conocer el dato del balance de casos de coronavirus de las últimas 24 horas, récord 7.663 casos. El panorama sigue siendo muy negativo, y 209 muertes que lamentar según la información oficial, pero el dato más preocupante, 7.663 contagios, indica que siguen subiendo la cantidad de casos en el país. Sí, José, es por supuesto una cifra que lamentar. La realidad es que parecía que uno se termina como acostumbrando a este paisaje, ¿no? Pero estamos pensando de más de 200 personas han muerto ayer, hoy también. La verdad es que son números que asustan, que preocupan, y que me parece que hay que seguir también muy de cerca. En estas horas se está definiendo la continuidad de la cuarentena, o queréis llamarla flexibilización de la cuarentena,
pseudo normalidad, pseudo cuarentena, pónganle el nombre que quieran. La verdad es que hay mucha actividad que se está viendo en la calle, por lo menos en la zona de la ciudad de Buenos Aires, en la zona del AMBA, hay muchas actividades que han ido retomando, pero está claro también que hay mucha gente que todavía no terminó de comprender la dimensión de esto y que efectivamente induce a que esto se propague al participar de reuniones sociales, sobre todo los Sí, más jóvenes. hoy se molestó el presidente Alberto Fernández cuando le hablaron de Claro. cuarentena, dijo de qué cuarentena me hablan, me asombran con los términos que utilizan porque la gente continúa saliendo y volvió a apelar a la conciencia social, a tener cuidado. Está Juan Paulenco, lo sumamos. Iván, ¿cómo estás, querido Juan? Muy bien, José, muy buenas noches para vos, buenas noches Iván y toda la audiencia. Bueno, hubo reuniones entre el gobernador de la provincia, Axel Kicillof, el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. Habría cierto consenso sobre la forma en que debería continuar esta cuarentena. ¿Qué información de la provincia tenemos, Juan? Bueno, sí, están negociando, a ver, qué puedo abrir y qué no. Y me parece adulto, ¿no?, de no pelearse y llevar un borrador consensuado al presidente, quien va a dar la última palabra. Bueno, indudablemente hay una diferencia de criterios, sobre todo dada por las cifras. Alrededor del 80% de los casos de coronavirus ya se están dando en el conurbano bonaerense. Esto representa una presión adicional para Rodríguez Larreta, porque claro, la gente le está pidiendo abrir más la cuarentena, sobre todo los comercios que todavía siguen afectados por el aislamiento en las grandes avenidas. En el 11 es un caso muy especial, ahí en la avenida Pueyrredón hay fuertes presiones para que los dejen abrir. Así que, bueno, por su parte Kicillof, que le pide que no abra tanto, porque al 11 y a otros barrios, a otras zonas de la ciudad viene mucha gente del conurbano, de los comerciantes pequeños a comprar. Kicillof sostiene que eso también es fuente de contagio, así que, bueno, indudablemente ahí va a haber que consensuar algunas cosas si es que no se complica la relación entre ambos gobernantes. Información de la provincia, Juan, empezamos con Lomas de Zamora. Reactivaron obras en el departamento judicial de este distrito. Te cuento, con una inversión de 460 millones de pesos, la idea es para finalizar algo que está al 60%, hablo de 2 edificios. Uno pertenece a la Fiscalía General del Departamento Judicial de Lomas de Zamora y el otro a la Defensoría. Estas unidades van a estar ya terminadas para el próximo año. Esto Bien, ya ha sido bueno, confirmado del programa de obras. Bien, Juan. Hay también el tema político, por supuesto, está tiñendo todo lo que está haciendo la oposición, sobre todo por las declaraciones que llegan de Mauricio Macri desde Francia, y desde, bueno... mucho ruido, José, para este tema, ¿eh? Sí, claro. Y bueno, mucho ruido y mucho malestar, José, interno. Bueno, hoy el gobernador de Jujuy dijo que Macri no es el líder de la oposición. También está Sanz, que quiere tallar en la provincia de Buenos Aires, y hay declaraciones, Juan, del intendente de Pinamar también. Sí, yo coincido con Iván. Me parece que acá le mandaron 2 mensajes muy rápidos. Uno de Jujuy al sur de Francia y el otro desde Pinamar. ¿Por qué? Martín Yesa dijo: no estoy seguro de que Macri quiera ser el líder de la oposición. Estoy hablando justamente de un intendente que desde el interior tiene y es escuchado, amén de su juventud, y acá el tema es ese, la discusión es que de puertas para adentro no están contentos con algunas de las ideas de Mauricio Macri y en especial de haberse ido fuera del país y dejarlos solos, ¿no? Sí, sobre todo también que las primeras declaraciones de Macri en Europa le complican el frente a Rodríguez Larreta, porque mientras Rodríguez Larreta busca consensuar medidas
ante el coronavirus, Macri lo primero que hace es llegar a Europa y decir, bueno, acá se respira libertad, ¿no? Le envía una crítica al gobierno. Esto lo complica Rodríguez Larreta, porque en definitiva son del mismo espacio. Hay que seguir de cerca, queridos colegas, la movilización prevista para el 14, si no tengo mal agendado, de parte de Cambiemos, que está movilizando Perdón, ¿no es para el lunes el feriado? O es para el lunes 17 de agosto. Me parece, el lunes, vos decís la de Luis Brandoni. Exactamente. Sí, lunes 16 horas. Bueno, atención con eso, porque eso es parte del electorado de Cambiemos, no todo, pero sí parte de los que están, más cerca a esta línea de pensamiento del expresidente Macri, del ex jefe de gabinete Marcos Peña, y que, por otra parte, también encuentran resistencia interna, sobre todo en un contexto de pandemia y en este pico que estamos probablemente atravesando, con la gravedad de lo que significa manifestarse en las calles, por más recaudos que se tomen, pero la realidad es que es poner en juego un poco la salud pública. Atención con esto, que va a traer también ruido. Juan, en materia de coronavirus puntualmente, ¿hay novedades también en Marcos Paz? Sí, justamente nos comentan que el intendente Ricardo Curuchet informó que están trabajando en testeos agrupados. ¿Qué significa? Directamente lo están haciendo y le está dando muy buen resultado en hogares de ancianos, en comunidades y demás. Pero la noticia nos habla de avances científicos. Un trabajo están haciendo en el Hospital Cuenca Alta, que es Cañuelas Marcos Paz, con el tema de equino. Justamente están trabajando sobre un proyecto que tiene el aval de la Universidad Nacional de La Plata, donde justamente están trabajando con generando plasma a través de caballos, de sangre equina. Sí, el suero equino que dicen se puede producir en grandes volúmenes. Querido Juan, nos reencontramos la semana próxima. Bueno, el agradecido soy yo, buena semana. Un abrazo grande. Bueno, ahí estaba Juan Paulenco con toda la información de la provincia de Buenos Aires. Iván, ¿nos quedó algo en el tintero? Bueno, muchas cosas, José. Hoy se conoció la información, hoy murió el ex juez Jorge Urso, en un accidente mientras estaba andando a caballo. Recordemos que Urso fue quien llevó tras las rejas al expresidente Carlos Menem. Menem se pronunció muy respetuosamente hoy, ¿no? ¿Cómo, perdón? Menem se pronunció hoy muy respetuosamente sobre... Sí, vale la pena resaltarlo también. Menem hizo un tuit, escribió un tuit en el que se refirió al recuerdo del ex magistrado, que recordemos, lo puso preso, sin remordimientos, sin rencores, y le acercó su pésame a la familia. Gestos que hay que remarcar en la política actual, me parece importante. Bueno, querido Iván, nos reencontramos la semana próxima. Un abrazo. Cómo no, un abrazo grande, Julián. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. ¡Ay, pero qué tarde! ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios.
Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Twitter @ecomedios1220. Acompañan a José Calero en Asteriscos. Operar con cheques es cómodo. Ahora puede serlo más todavía. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza eCheck Credit Cop estés donde estés, desde Credit Cop móvil o tu banca internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adherite a eCheck Credit Cop y listo, empezá a operar. eCheck Credit Cop, más económico, más seguro, más fácil. Consulta beneficios especiales en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocreditcop.coop. Un nuevo concepto en alquiler de autos llegó a la Argentina. Cactus Rentacar, la primera rentadora low cost. Ahora con sucursal en Buenos Aires. Llama al 0810-777-Cactus o entra a www.cactus.com.ar y solicita tu reserva. Hoy más que nunca, donar sangre es donar vida. Ahora podés encontrar postas fijas de donación fuera de los hospitales. Saca turno y pedí una constancia personalizada para circular en buenosaires.gov.ar/donasangre o escribí al WhatsApp de la ciudad al 11 50 50 0147. Buenos Aires Ciudad. Encendemos cada momento desde que comienza tu día. Calentamos cada rincón de tu casa. Estamos en esa ducha que te despierta y también en el crecimiento de tu negocio. Llegamos a más de 2 millones de usuarios desde Buenos Aires hasta Tierra del Fuego. Millones de personas que usan esa energía y la transforman en algo mejor. Camusi, más que energía. Desde el Banco Ciudad estamos presentes y sabemos que trabajando juntos vamos a salir adelante. Es por eso que otorgamos nuevas líneas de descuento de cheques y préstamos para pymes con TNA desde 20%. Además, como siempre, todos nuestros clientes pueden seguir haciendo sus operaciones por los canales digitales y las consultas en las redes sociales. Hagamos todo desde casa. Nos vemos online. Consulta en bancociudad.com.ar. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Oferta para cartera comercial, costo financiero total efectivo anual con IVA 24,49%, IVA sobre intereses 10,50%, tasa nominal anual fija 20%, tasa efectiva anual 21,94%. Si tuviste COVID-19, podés ayudar a salvar vidas. Dona tu plasma. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Telecom inspira a que más jóvenes conecten con su vocación digital. Digitalers, despierta la pasión por la tecnología. Conoce más en digitalers.com.ar. Auspicia este programa Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. Bien, hasta las 21 los seguimos acompañando con esto que es Asteriscos, información clave a mitad de semana. La noticia del día, por supuesto, el anuncio del presidente Alberto Fernández que la Argentina va a participar de la producción de la vacuna contra el coronavirus a través del laboratorio que está trabajando con la Universidad de Oxford. AstraZeneca en su fábrica de Aedo va a producir parte de las vacunas que se realizarán en América Latina. El otro país será México. Una noticia muy relevante la que ha dado hoy el gobierno nacional, y queríamos analizarla ahora con un especialista, con el infectólogo Ricardo Rutiman, que integra la Comisión de Vacunas de la Sociedad de Infectología. Doctor José Calero lo saluda, ¿cómo está? Buenas noches, José, mucho gusto, gracias por el llamado. Bueno, gracias por atendernos y contarnos un poco, ponernos en marco, qué relevancia tiene este anuncio, qué mejores perspectivas de acceso a la vacuna le darán a la Argentina. Yo creo que es un anuncio, coincido perfectamente con lo que dice usted en relación a la trascendencia del anuncio, porque eso va a permitir que en nuestro país tenga acceso a una de las vacunas que está más avanzado desde el punto de vista de la investigación, y si bien todavía está en la fase 3, hay otros candidatos también que están en fase 3, esta es con una de las primeras vacunas que inició el desarrollo clínico
y la verdad que es con la que más información contamos desde el punto de vista científico, porque ya tenemos estudios publicados. Eso para nosotros desde el punto de vista de la parte infectológica y de la ciencia es muy importante, pues ya conocemos más o menos aspectos básicos de la vacuna, ¿no? Y eso le va a permitir que Argentina tenga acceso, a mi entender, a una de las candidatas que tiene más promisorias. El presidente dijo que en el primer semestre del año próximo ya, si todo marcha como se espera, falta una fase todavía de pruebas, pero si todo marcha en el sentido que va, ya estaría en condiciones de tenerse la vacuna. ¿Es dentro de la emergencia? ¿Es un buen momento el primer semestre del año próximo, antes del invierno tal vez, como para vacunar? Yo creo que en la medida que Argentina tenga la vacuna en primera instancia, cuando se pueda, es el mejor momento. O sea, me parece que teniendo en cuenta de que el inicio de la investigación clínica de esta vacuna fue en marzo de este año, poder empezar a vacunar a principio, ni siquiera ha pasado un año, a mí me parece que es algo fantástico. Hoy se conocieron, doctor, datos preocupantes en materia de contagios. Se alcanzó un récord en las últimas 24 horas, 7.663 contagios y 209 muertes. Esto está indicando que seguimos, como dijo el presidente, en el momento más alto de la pandemia en la Argentina. Sí, yo creo que hay lugares donde, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, donde la situación tiene una alta tasa de contagio. Evidentemente hay mucha necesidad de actividad y hay mucho movimiento en la provincia de Buenos Aires. Yo vivo en la provincia de Buenos Aires y la verdad que el movimiento es movimiento muy intenso. Y bueno, en la medida que la gente circule, va a haber más diseminación del virus, eso ya lo conocemos. En otras partes, en algunas provincias la tasa de contagios se está incrementando, entonces también eso hace de que la cantidad de infectados sea mayor, sobre todo porque se están sumando otras provincias con circulación comunitaria. Hasta hace 3-4 semanas, Córdoba, por ejemplo, parte de Córdoba no tenía circulación comunitaria y hoy ya prácticamente la ciudad de Córdoba y los alrededores tienen circulación comunitaria. Jujuy está viviendo una situación también importante desde el punto de vista de contagios. Entonces, donde vemos cierto amesetamiento es en la ciudad de Buenos Aires, pero también hay que tener en cuenta de que en la ciudad de Buenos Aires la infección fue el primer lugar donde hubo infección, así que es bastante lógico que ya estemos medio en una meseta ahí en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? El Ministerio de Salud dijo que ya hay hasta una estrategia de cómo sería la aplicación de esta vacuna y a quiénes se le aplicaría primero. Mencionan, por ejemplo, todo lo que es el personal sanitario. Como especialista en el tema, ¿qué es lo que más conviene hacer, sabiendo que, bueno, no creo que en una primera tanda haya 45 millones de dosis y que lleva un tiempo, por supuesto, la aplicación? ¿Conviene arrancar con los grupos de riesgo? ¿Cómo podría ser la estrategia de vacunación? Bueno, ya sí, yo pertenezco a la Comisión Nacional de Inmunizaciones, que es el grupo, digamos, la comisión que asesora al Ministerio de Salud Pública, y ya hemos estado discutiendo aspectos que tienen que ver con la estrategia que podría ser, y los grupos de riesgo, como comentó el doctor González García hoy a la tarde, principalmente los adultos mayores y el personal de la salud son los primeros que deberían estar recibiéndola. Tener en cuenta también que las vacunas hoy sabemos que casi seguros van a ser 2 dosis, entonces si necesitamos para 45 millones de personas van a ser 90 millones de dosis, así que tengamos en cuenta también eso, ¿no? Sí. Así que la mejor estrategia es arrancar con los grupos de riesgo. Sin duda, y seguramente los adultos mayores y el personal esencial y personal de la salud van a ser los primeros que la van a recibir. ¿Sí? Doctor, aprovecho que tengo la oportunidad de hablar con un especialista de su nivel para consultarle sobre una polémica que existe desde el principio de esta pandemia, que es
que el famoso tema de la inmunidad de rebaño y la discusión sobre qué porcentaje de la población debería tener contacto con el virus para alcanzar cierta resistencia o inmunidad en general. ¿Esto en qué instancia de análisis o investigación está? Yo creo que no es polémica. Nosotros como infectólogos sabemos que para lograr inmunidad de rebaño al menos se necesita como mínimo que el 60% de la población haya tenido la enfermedad o que tenga defensas, y eso en un contexto de la tasa de morbo y mortalidad que tiene esta enfermedad es impensado, digamos. O sea, los países que intentaron esa estrategia rápidamente volvieron hacia atrás, como ocurrió en el Reino Unido ya en el mes de marzo, abril, cuando vieron que era una estrategia errada. O sea que pedirle a la inmunidad de rebaño o que controle esta enfermedad fue una estrategia que no fue adecuada. Así que es un riesgo altísimo. Sí, me parece que ya la discusión en ese sentido está cerrada, ¿no? Bueno, ese es otro punto que juega en contra en este tipo de virus, ¿no? Porque tal vez en otras enfermedades eso, o una gripe, eso era factible, pero acá se comprobó que avanzar hacia esa idea es arriesgarse a que haya miles y miles de muertos. Sí, a mí me parece que con la morbo y mortalidad que tiene esta enfermedad, esa estrategia ya lo hemos visto en otras experiencias, y que rápidamente, si no hubo decisiones para el otro lado, la situación se puso muy difícil, ¿no? El otro aspecto preocupante es que al principio se pensaba en que, como otras enfermedades respiratorias, el hecho de ingresar en una etapa primavera-verano, como atraviesa Europa, podía ser favorable para combatirla, y eso tampoco está ocurriendo. Sí, es bastante difícil. Depende el ejemplo de Europa. Podemos decir de que Europa vio una especie de disminución. No hay duda de que hubo claramente una disminución de los casos en Italia y en España con la llegada de la primavera y el verano. Eso no ocurrió en el sur de los Estados Unidos, por ejemplo. Si nos ponemos en contacto en contexto, Florida, que es una zona con clima muy tropical y muy cálido, fue uno de los epicentros de la pandemia. Entonces yo creo que ahí hay aspectos del virus que todavía no los terminamos de entender. Entonces me parece que es un virus que conocemos desde hace apenas 8 meses, y todavía hay aspectos de su transmisión que no los tenemos demasiado claros. Doctor, tardamos más o menos 100 años con el virus de la gripe para entender algunos aspectos, así que en 8 meses con esta enfermedad, la verdad que avanzamos bastante. Doctor, gracias por el contacto, le mandamos un fuerte abrazo. No, gracias a ustedes por el llamado, buenas noches. Ahí estaba el infectólogo Ricardo Rutiman, integrante de la Comisión de Vacunas de la Sociedad Argentina de Infectología. Y ahora es el momento de La Posta Financiera con Melina Manfredi. En ICBC le decimos sí al compromiso de ayudar. Estamos equipando hospitales, donando indumentaria de protección para el personal de salud y entregando kits de alimentos para los que más necesitan. Acompañamos estas iniciativas. Argentina nos necesita. Seamos uno, una sola hinchada y más organizaciones, porque al virus lo frenamos entre todos. Sumate y doná vos también. Para más información ingresa en icbc.com.ar/institucional. ICBC, sí. Matbar Rofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales. Auspicia este programa Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. Bien, tiempo de hablar de finanzas y de esos pesitos que se nos van de las manos con la Posta Financiera. ¿Cómo estás, Melina? Hola, José, ¿cómo andás? Bien, el dólar parecía que se tranquilizaba. Hoy ya tuvo una suba importante, sobre todo en el que se negocia en la bolsa o el contado con liquidación. ¿Qué está pasando con las divisas? ¿Qué dicen los especialistas, Melina? Sí, José, como vos decías, el contado con liquidación hoy cerró en 130 pesos. La calma de la que hablábamos la semana pasada parece que se casi evaporó. Como el blue, digamos.
Sí, el blue en 132, pero bueno, sí, normalmente son dos cotizaciones que suelen estar juntas, lo que pasa que con tantas regulaciones que se han puesto sobre el dólar bolsa, quizá en el último tiempo se habían desacoplado. El MEP cerró en 25.73, también bastante alto, y la verdad es que los analistas estaban, te digo, que hasta sorprendidos, porque todos pensaban que con un acuerdo que aparentemente va a ser tan favorable, con la gran cantidad de acreedores que entrarían, podíamos estar en valores más de 115, 120, pero bueno, evidentemente la sed de dólares y de dolarizar las carteras está. El ministro Guzmán, en entrevistas que dio este fin de semana, se refirió al tema, dijo que era una cuestión propia del arreglo y de ciertas operaciones que hacían los tenedores de bonos para después poder entrar en el canje. Veremos si es o no. Y sumó también el caso. Un poquito de ruido, parece, un informe que hizo circular ayer Roberto Lavagna, que sigue siendo una voz muy respetada, sobre todo por su paso por el Ministerio, la negociación de deuda, la salida de la crisis del 2001, donde, hablando de cómo recrear empleo y generar las condiciones para que la Argentina exporte más, se interpretó como que insinuaba que el dólar estaba un poco retrasado, y bueno, también eso hizo ruido y sumó presión, parece. Ahora, hay proyecciones de Focus Economics, otra consultora relevante en el mercado, sobre dólar e inflación. Sí, te cuento esas dos. Hay proyecciones sobre otros temas también. En lo que es dólar, como veníamos hablando, esperan el consenso del mercado, según Focus Economics, está en 87,12 para lo que sería fin de este año. Más 30%, ¿no? Para claro, sí, siempre hablando de dólar oficial. Y esto es 88 centavos menos que el relevamiento anterior. En ese sentido, eso como que hace, ¿no? Se relaciona con esto que vos decías, esa percepción de que por ahí el oficial está un poquito atrasado, y la idea de que el Banco Central lo va a seguir administrando muy pausadamente. Para fin del año que viene llegaría a 119,10. Y en lo que es inflación, subió el pronóstico a 41,3 para 2020, subió casi un punto, y para 2021 44,3. Bueno, igualmente en 2021 en Argentina pronosticarlo parece muy largo plazo, ¿no? Ciencia ficción. Hay preocupación, expectativa por parte de quienes tuvieron que refinanciar sus saldos de tarjetas a partir de un plan también que puso en marcha el gobierno, porque se están terminando esos 3 meses de gracia que había, ¿no? Claro, en abril parecía que 3 meses de gracia iban a tener, encontrarnos a todos con la economía recuperada y una vida más normal. Pero bueno, claro, pasaron volando, y en muchos casos están empezando a llegar los resúmenes durante la semana pasada y esta semana. Así que dentro de ese universo de clientes, que habían sido hasta el 40% de los clientes en algunos bancos, como vos decís, está la preocupación, y la idea es ver cómo se lo soluciona. En concreto hay 2 entidades, HSBC y Banco Macro, que están ofreciendo facilidades. En el caso de HSBC, permite extender la cantidad de pagos de modo de prorratear un poquito más y patear un poquito más la cuenta, siempre con tasa de 43%, porque es la regulada y está limitada por el Banco Central. Y en el caso de Banco Macro, le ofrece a los clientes un préstamo personal de hasta 60 cuotas, con tasa que está igualmente debajo del 50%, para también poder hacer frente a la primera cuota de la refinanciación y el saldo que tengan en agosto. Bueno, el resto de las entidades... En un momento que todo el mundo está con la lengua afuera, ¿no? Claro, el resto de las entidades me dijeron que lo están observando, que todavía no ven problemas en el pago, pero que si los detectan es probable que lancen algo. ¿Se cumplen ahora a fines de agosto o ya se cumplieron a fines de julio? Depende, ¿no? En cada caso cuando cierra el resumen, pero la normativa era de fines de abril, principios de mayo, así que
desde estas primeras semanas de agosto están llegando los resúmenes. Ya estamos en vencimiento. ¿Y qué están haciendo los bancos? Porque el consumo también es clave, no solo para la economía argentina, sino también para el sistema financiero. ¿Qué están haciendo los bancos con la cuestión de las promociones para el Día del Niño? Mira, hay gran cantidad de promos, sobre todo, por supuesto, ahorros en jugueterías. Te cuento algunos, pero recomiendo muchísimo que cada uno pregunte o se fije en la web de su banco. El Provincia, por ejemplo, está con 30% de descuento y cuotas. ¿Jugueterías estamos hablando? ¿O sí, también electrónicos? Okay. Hay jugueterías es el rubro más común, después hay algunos bancos que están con otros rubros como indumentaria deportiva, calzado. Lo que es, por ejemplo, hipotecario tiene 20% de ahorro con débito para, por ejemplo, marcas que están en cadenas como Falabella o en marcas de ropa. ICBC tiene también descuentos de entre 25 y 40% según qué tarjeta en jugueterías y también casas de deportes. Banco Nación, 30% en jugueterías también. Banco Ciudad, otro 30% y cuotas. Así que les vuelvo a repetir, ¿no? Por ahí enumerarlos todos se pierde, pero cada uno entre a la web para ver cómo regalarle a los chicos con un ahorro extra. Sí, es importante ingresar porque algo va a haber y algo va a convenir. Indudablemente lo que se está tratando de hacer, tanto el sector comercial como también el sistema financiero, y el gobierno empuja con lo suyo, ahora 12 y demás, es tratar de que el consumo para el Día del Niño no muestre una caída estrepitosa como la que está mostrando la economía en líneas generales. Melina, gracias por toda la información, nos reencontramos la semana próxima y te seguimos leyendo. Muy buenas notas, esta semana hubo varias en iProfesional, incluso entiendo hoy tuviste una entrevista virtual, o ayer, que está sumando. No, miércoles que viene. Y el miércoles que viene, ¿con quién es? Es con Matías Bari, el CEO de Satoshi Tango, que es una de las plataformas argentinas donde adquirir Bitcoin. Vamos a hacer un ABC del Bitcoin para que todos los que no están al tanto puedan empezar a ingresar en ese mundo. ¿Va a ser la primera entrevista así o ya hiciste varias? No, va a ser la primera de un ciclo. Ah, bien. Bueno, el miércoles que viene les cuento porque va a ser un ratito antes del programa. Bueno, mucha suerte con eso, muy buenas iniciativas por parte de iProfesional ahí con tu tarea en finanzas. Te mandamos un fuerte cariño. Un beso, José. Bueno, ahí estaba, Melina Manfredi con toda la información y su posta financiera. Nosotros estamos llegando al cierre del programa, pero no me quería despedir sin antes comentarles un dato que hoy fue relevante, vinculado con lo que está ocurriendo en el empleo en la ciudad de Buenos Aires. Pues es una cuestión que hay que seguir de cerca. El desempleo subió al 14.7% en el segundo trimestre del año en la ciudad, son cifras oficiales. Se estima que unas 22.000 personas quedaron sin trabajo, pero lo que más me llamó la atención del reporte es que hay mucha disparidad en las cifras de desocupación. La zona sur de la ciudad de Buenos Aires tiene un desempleo que llega al 21%, 7 puntos más de lo que es la media general. La cuestión del desempleo es otro dato que está siguiendo de cerca el gobierno nacional, porque preocupa y mucho que pueda ocurrir. Se sabe que se han perdido decenas de miles de empleos en esta pandemia y es una cuestión a seguir de cerca. Nosotros nos reencontramos la semana próxima desde las 20 en nuestra Ecomedios 1220 con asteriscos, información clave a mitad de semana. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224,
AM 1220. Ecomedios.